Muy buenos días, hermanos. Me imagino que los niños ya han pasado a sus clases. Muy bien, me alegro de estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra, y espero en Dios que sea Él el que hable a vuestros corazones conforme a lo que Él quiere transmitir en esta mañana. Espero y le he pedido que mis torpezas, limitaciones y debilidades no sean el impedimento o el obstáculo que haga que la palabra no llegue a vosotros. En cierta ocasión Jesús llegó a decir a una multitud, a sus discípulos, si ellos observaban los tiempos. De hecho les afirmó que ellos veían los tiempos. Ellos veían las nubes y cuando veían nubes decía, pues mira, si hay nubes va a llover, ¿no? Si ves un cielo despejado, es posible que no digas va a llover, pero si ves nubes, es posible que pienses va a llover. Y hablando últimamente, en estos últimos meses, con familias, algunos hermanos, algunos amigos, veo algo en estos tiempos que se está repitiendo, que es algo habitual. Prácticamente con cualquiera que hables, llegas casi a la misma conclusión. Familias atosigadas por el trabajo, por largas jornadas laborales. El que no tiene una larga jornada laboral tiene unos deberes en casa que nunca se acaban. El que no está estresado por el trabajo o por los deberes, lo está por los problemas económicos, por la escasez. Mientras en estos tiempos cada vez tenemos más para comprar, adquirir y tener, el índice de felicidad cada vez es más bajo. El índice de suicidio, por ejemplo, va en aumento en España. Así que el panorama en el que vivimos ahora mismo es un panorama donde muchas familias, muchas personas, jóvenes atados al infinito scroll. No sé si sabéis lo que es el scroll. Pues te pones en el móvil, en TikTok, por ejemplo, y empiezas a pasar pantalla y eso no acaba nunca. Por eso le llaman el infinito scroll. O sea, hay millones y millones de fotografías y vídeos que por más que tú deslices los dedos, gracias. Por más que tú deslices los dedos, no se acaba. La ansiedad, el estrés, el atosigamiento es lo que se ha instalado en muchos hogares, en muchas personas, jóvenes y más adultos, menos jóvenes también. Y ahora yo quiero preguntarte una cosa en esta mañana. ¿Es posible en este panorama, en este tiempo, vivir una plenitud de vida? ¿O es una utopía hablar en estos tiempos de vivir una verdadera plenitud de vida? Si tú has leído la Biblia, y la mayoría de los que estamos aquí hemos leído algo al menos, me imagino que te sonarán declaraciones como: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 dice esto. ¿Tú estás viviendo en esa abundancia de vida que Dios te ha prometido? ¿O las circunstancias en las que vives te han hundido en una miseria eterna en la que no eres capaz de vivir realmente una vida en abundancia a causa de tus circunstancias? También dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Están corriendo esos ríos de agua viva en tu vida? En este contexto, hoy empiezo una serie de 3 mensajes bajo el título Plenitud de vida en tiempos imposibles. La serie está basada en la carta a los Efesios y hoy vamos a escuchar el primer mensaje de estos 3 bajo el título En la plenitud
de Dios. Y me gustaría que me acompañaras a la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a leer del 14 en adelante hasta el 21. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por si estáis leyendo en otra versión, habrán algunas cosas distintas, ¿de acuerdo? El versículo 14 dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace una plegaria, hace una oración a Dios con un propósito: para que sean completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que voy a ir con el primer punto, versículo 14 y 15. Lo leeré otra vez. Dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. No era costumbre orar de rodillas. Lo primero que quiero contarte: en aquel tiempo, el apóstol Pablo es el escritor de esta carta y él dice: cuando pienso en estas cosas, yo caigo de rodillas. Cuando tú lees en qué momentos hombres de Dios caían de rodillas en aquel tiempo, te das cuenta de que eran momentos cruciales en su vida, importantes. Ellos no doblaban sus rodillas, no caían de rodillas por todos los motivos. La oración normal, más habitual en aquel tiempo, era de pie. No era de rodillas. Cuando un hombre de Dios caía de rodillas, era porque algo le estaba causando demasiado impacto. Lo que asombraba al apóstol Pablo no era nada más y nada menos que el amor que Dios había mostrado por los perdidos. Él dice que su misión era predicarle a los gentiles. Y a los gentiles los gentiles eran hombres y mujeres, naciones que no pertenecían a Dios hasta aquel tiempo, según lo que entendían los judíos. El pueblo de Dios exclusivamente era el pueblo judío. Y el apóstol Pablo iba a predicarles a hombres y mujeres paganos que vivían adorando a otros dioses, vivían vidas distintas a la que Dios había dicho al pueblo de Israel que vivieran. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: vosotros, junto con el pueblo judío que ha creído en Jesucristo, ahora sois un pueblo. Ya no hay dos pueblos, ahora hay un pueblo y todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora el pueblo no es el judío, ahora el pueblo es el que está en Cristo. No el de la nacionalidad israelita, sino el de la nacionalidad cristiana
nacionalidad de Cristo, el que ha puesto su confianza en Cristo. Ahora, para un judío, solamente comer en la casa de alguien que era gentil ya se consideraba algo que le contaminaba, que no era propio de un judío ir a la casa de una persona pagana, de una persona gentil. Y el apóstol Pablo les dice: vosotros y nosotros somos un pueblo en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo entendió este misterio, él dice: yo doblo mis rodillas. Y habla acerca de un amor demasiado grande, demasiado alto, profundo y ancho como para comprenderlo de manera completa. Y me gustaría preguntarte, el Evangelio, el amor que Dios mostró hacia ti, ¿aún te asombra? Lo que Dios hizo por ti en la cruz aún es algo que cuando lo piensas, cuando meditas en ello, es algo que dices: wow, lo que Dios hizo por mí. Lo que asombraba al apóstol Pablo está resumido en Efesios capítulo 3, versículo 6, unos versículos antes de lo que hemos leído. Dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Si el Evangelio ha dejado de causarnos asombro, deberíamos examinar nuestro corazón. ¿Qué estamos viviendo? Porque si el Evangelio ya no significa nada para nosotros, si el Evangelio es algo que ya no nos conmueve, puede ser el inicio de la decadencia de nuestra relación con Dios. Y si nuestra relación con Dios está en decadencia, la plenitud de vida verdadera no es posible. Pablo ora pidiendo cosas muy concretas. En el versículo 16 dice: piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Nuestro ser interior abarca nuestra mente y corazón, pensamientos y voluntad. Si quieres vivir una vida plena, verdadera en Dios, tu mente, tu corazón, que son tu ser interior donde Dios quiere habitar o habita en aquellos que hemos recibido a Cristo, ese ser interior tiene que estar fortalecido por el poder de su Espíritu que está en nosotros. En el versículo 17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. En Reina Valera este mismo versículo termina diciendo: para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y este habitar no es que vuelva a habitar, porque si ya habita, Él no se ha ido. No es que vuelva a habitar, este habitar de nuestro ser interior quiere decir que Cristo es el que gobierna nuestro ser interior, que Cristo es el que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Ya no vamos bailando al son de nuestros propios pensamientos y al son de nuestros propios deseos, sino que Cristo es quien gobierna lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, lo que hablamos. No es posible vivir una vida plena en Cristo si Cristo no está plenamente en ti, gobernando en tu vida. Puedes tenerlo todo a tu alrededor, pero si la plenitud de Cristo no está en ti, apaga y vámonos. Cuando Cristo está arraigado en nuestro hombre y ser interior,
es cuando podemos ver cumplido en nuestra vida Juan 3:7, versículo 38. De su interior brotarán ríos de agua viva. Hay quien vive una vida plena en función de lo que tiene en cuanto a tiempo, bienes materiales, reputación o prestigio laboral, aceptación de los demás, entre otros asuntos. Si goza de buenos materiales, de buen tiempo, buenas posesiones, buena reputación, entonces considera que está bien. Sin embargo, su corazón sigue que le falta algo. Por más que tiene, no termina de saciarse. Para echar raíces profundas en el amor de Dios, que nos mantengan fuertes, necesitamos comprender una cosa, y es comprender la profundidad de su amor. Dice versículo 8, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. En Reina Valera el mismo versículo dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero, ¿qué es comprender? Porque luego en el siguiente versículo dice experimentar o conocer, según la versión que leas. Hay una diferencia entre comprender algo y conocerlo o experimentarlo. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros, para poder comprender su anchura, su longitud, su altura y profundidad, tenemos que saber dónde nos mostró Dios ese amor. Y ese dónde se llama Gólgota. Gólgota es el lugar donde crucificaron a Jesús. Es la cruz. Es la cruz el lugar donde Dios mostró su gran amor hacia ti y hacia mí. De manera que tu comprensión de la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Dios hacia ti está directamente relacionado con tu comprensión de tu pecado y la gran separación de Dios que tu pecado provocaba. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo puede ser que para yo comprender el amor de Dios hacia mí, su profundidad, deba comprender la profundidad del pecado de mi vida? Te voy a poner algunos ejemplos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ya aquí no empieza diciendo Dios amó al mundo. De tal manera, ya te está hablando de unas dimensiones, te está hablando de algo que es grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, el que murió en el Gólgota, en aquella cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es conocido por muchos o es identificado por muchos como el Evangelio resumido en un versículo. ¿Por qué te ibas a perder? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves cómo el amor de Dios está directamente relacionado con nuestro pecado? Primera de Juan 4, versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez aparece el Gólgota.
El ventilador me está dificultando un poquito. Un pecador no reconoce el amor de Dios hasta que no se reconoce pecador. Puedes venir a la iglesia por muchos motivos mientras vives una vida de pura desgracia espiritual. Puedes venir a la iglesia estando muerto en tus pecados mientras cantas y aplaudes. Puedes venir a la iglesia porque te sientes bien ayudando a otros. Puedes venir a la iglesia por costumbre o incluso por obligación. Pero nunca irás a la cruz donde Dios mostró su amor por ti sin antes reconocerte pecador. En la misma medida que tú entiendas de dónde te sacó Dios, cuánto valor tuvo el perdón de Dios hacia tus pecados, en esa misma medida vas a llegar a comprender cuán grande es su amor. Te lo voy a decir en otros términos. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Algunos dicen, o en la Reina Valera dice que era una mujer de mala vida. Algunos llegan a afirmar que era prostituta. La Biblia textualmente no dice que fuera prostituta, pero bueno, se puede interpretar que su vida no era algo muy aceptado en la sociedad en aquel momento. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En aquel tiempo el que lavaba los pies de los invitados era el siervo de menor categoría. Jesús ni siquiera le dice, no le dijiste a su siervo que me lavara los pies. Ya le dice, ni siquiera me diste un barreño y yo mismo me lo iba a lavar. Mas esta, refiriéndose a la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso. Imagínate invitar a alguien a tu casa y ni siquiera saludarlo. No sé cómo sería la bienvenida de Jesús en aquella casa. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ves cómo Jesús relaciona el amor del perdón con el pecado? No es que aquella mujer amó mucho y por eso se le perdonó. Aquella mujer comprendió que tenía perdón de Dios y por eso amó. Un denario era el sueldo de un día. 50 denarios, 50 días de sueldo. 500 denarios son 20 veces más que 50. Puras matemáticas. Uno debía 50 veces más que el otro. ¿Quién amó más? ¿O quién amaría más al acreedor que les perdonó? Aquel que se le perdonó mucho. Así que, mira,
A mí me sorprende mucho. Salgo a las calles a predicar el Evangelio y cuando les preguntas a las personas si van a entrar al cielo, todos dicen que sí, o la inmensa mayoría sí, porque todos son buenas personas. Y no me sorprende demasiado viniendo de personas que no conocen a Dios, que no conocen el precio de la vida eterna en la cruz. Pero, ¿sabes? Me entristece un poquito más y de hecho hasta me preocupa cuando es un hermano en Cristo que le escuchas decir, a mí el Señor no ha tenido que perdonarme mucho. Yo no he hecho tantas cosas malas. No he sido tan malo. Me entristece y me preocupa a partes iguales. Porque me pregunto, ¿hasta qué punto ha entendido cuánto costó su redención en la cruz? ¿Acaso el haber vivido durante otro tiempo de espaldas a Dios, sin mirar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, acaso eso ya no es suficientemente grave para nosotros? ¿No? Quiero contarte una pequeña historia para que entiendas bien cuál es la gravedad de nuestro pecado. Durante los años 2016 y 2020, mi esposo y yo nos dedicamos a la fotografía profesional, especialmente bodas, embarazos y bebés. Hicimos muchas bodas donde conocimos a muchas novias de diferentes culturas, países, estatus social, y todas las novias tenían una cosa en común. El vestido de la novia, cuando una novia busca su vestido de boda, no busca un vestido de boda. Ella busca el vestido de boda. De la temporada pasada hay cientos y cientos de modelos de vestido de novia, de otoño, invierno, primavera, verano. De la temporada actual hay cientos de modelos de vestido de novia de temporada de otoño, invierno, verano, primavera. Y algunos avances de la temporada siguiente. Cientos y cientos de modelos de vestidos. Y ellas están convencidas de que en todos esos cientos y cientos de vestidos hay un vestido que es el vestido. Se monta toda una religión prácticamente alrededor del vestido. En España es típico que el vestido nadie lo ve. El novio, desde luego, que no lo puede ver. Es tradición, ¿no? Una novia entra a una tienda de vestidos de novia y ve un vestido mal cuidado o manchado y no vuelve a esa tienda. Solo la idea de pensar de que el día de su boda, cuando le entreguen su vestido, ese vestido no va a estar perfecto, solo eso es suficiente para irse a otra tienda aunque esté a cientos de kilómetros más lejos de su casa. Ahora, tú imagínate, y quiero que te pongas en el papel, tanto los que están casados como los que no. Mujeres, poneos en el papel de que os vais a casar con el hombre de vuestra vida. Hoy es el día de vuestra boda, estáis en la habitación y allí os están maquillando. Vuestros padres o tu mamá o tu abuela está allí y está ansiosa por verte con el vestido puesto, tú estás nerviosa. El novio ya llegó, algunos invitados han venido de otros países porque ese día es muy importante. Y el novio está esperando que la novia salga con el vestido, quiere ver a su flamante prometida ir hasta el altar. La esposa está ansiosa por quitar la cremallera a ese portaequipaje, a ese portatrajes, para ponerse el vestido y dirigirse hacia el altar. ¿Te has puesto en ese momento? ¿Te lo has imaginado por un momento? Y cuando llega el momento de ponerte el vestido, querida novia, aquí está tu vestido. Imagínate, prometido, ver a tu novia a lo lejos aparecer en dirección al altar con este vestido.
Novia, imagínate que le has quitado la cremallera al portatraje. En unos minutos tu papá va a entrar y te va a ver y sabes que va a llorar cuando te vea, pero cuando abres el portatraje, esto es lo que ves. ¿Sabes una cosa? Así es como tú y yo vinimos delante de Dios. Tú y yo no vinimos limpios delante de Dios. Y si tú hoy estás sin Cristo, si tú hoy estás sin Dios en tu corazón, así es como tú estás en tu corazón. Nuestros pecados no son ligeros. Lo que Cristo pagó allí en aquella cruz fue muy alto. Fue muy profundo. Sus heridas fueron profundas. Nuestro pecado también lo es. Y si tú no comprendes que el perdón de Dios, la redención de Dios, el amor de Dios en tu vida tuvo un precio enorme. Si tú no comprendes que eso es a causa de tu enorme y tu profundo pecado, no vas a comprender realmente cuán grande, ancho, largo y alto es el amor de Dios. Si tú comprendes lo alto, profundo, alto y ancho que es, creo que he repetido la palabra alto, perdonadme, pero si tú comprendes la profundidad de tu pecado, vas a comprender la profundidad del amor de Dios en la misma medida. Ahora, cuando tú comprendes lo alto que es el amor de Dios en tu vida, entonces puedes experimentar el amor de Dios en tu vida. El versículo se me ha cambiado una hoja. El versículo siguiente, el versículo 18. No. Esperar un segundo que se me han cambiado las hojas, ¿de acuerdo? Versículo 19. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo conecta la comprensión del amor de Dios con la experiencia y el vivir y el conocer el amor de Dios. Una cosa es comprenderlo y otra experimentarlo. Ahora, si no lo comprendes, no lo puedes vivir. Si no lo comprendes, no lo puedes experimentar. Si no comprendes el amor de Dios en tu vida, no puedes vivir en ese amor. Comprensión, experiencia, vivir. ¿Sabes? Esto no es de letras. No se trata de conocer la letra a nivel intelectual. Los fariseos y líderes religiosos eran doctores en la ley. Tuvieron a Dios delante, cara a cara, y no se enteraron de nada. De manera que yo no te hablo de un conocimiento como el que tienen muchos. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesús. Pero eso no significa nada, excepto unas palabras que salen de su boca y ya está. No es algo que se ha instalado en su ser interior. Dios no está en su ser interior. Cristo no habita en su ser interior. De manera que su gobierno, el gobierno de muchas vidas no es. Por mucho que digan yo creo en Dios, no es Dios. Son ellos mismos. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿quién gobierna tu vida? Intelectualmente, posiblemente todos los que estén aquí creen en Dios. Pero dime, ¿Dios habita en tu corazón?
¿Dios habita en tu corazón realmente? ¿Él significa algo para ti? ¿Tú comprendes realmente lo que sucedió en la cruz y el por qué sucedió? Que fue para tu reconciliación, perdón, redención, para que puedas ser hijo de Dios. Si comprendes esto, entonces puedes experimentarlo. Quiero concluir este mensaje volviendo al principio. Y quiero volver al principio tanto del mensaje en la introducción como del capítulo 3, que hemos leído una parte. Empecé hablando de familias que están atosigadas por las jornadas laborales, por las responsabilidades de sus extraescolares, por problemas económicos, el infinito scroll de los jóvenes, por el estrés, la ansiedad. Y preguntaba, ¿es posible vivir una vida plena en este tiempo, en estas circunstancias? Me gustaría que volviéramos al principio del capítulo 3, en el versículo 1. Dice Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Prisionero. Voy a contarte lo que significa ser prisionero en aquel tiempo. Las celdas no tenían televisión, eran pequeñas, poca ventilación, poca higiene, poca luz, mala alimentación y muchas veces los presos estaban encadenados. No solo estaban en prisión, sino que muchas veces estaban encadenados y a veces, como el propio apóstol Pablo en Filipenses dice, estaba encadenado a un guardia. En aquel tiempo los presos a veces eran encadenados a algún guardia y otras veces estaban encadenados con grilletes de cuello, manos y pies o parte. Aparte del riesgo de estar en prisión, que en aquel tiempo podía sufrir torturas, tanto psicológicas como físicas. El tema de los derechos humanos en aquel tiempo no era algo que existiera, ni imaginable que un preso tuviese derechos humanos. Ahora, estas son las circunstancias del apóstol Pablo cuando escribe la carta. Yo, prisionero de Cristo. Y cuando dice prisionero de Cristo, no solo habla de que el evangelio le ha llevado a ser prisionero a causa de su fe, a causa de Cristo, sino que está diciendo literalmente que él estaba en cadenas, que él era un prisionero a causa de predicar y hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso él estaba preso. Ahora, el tipo, Pablo, perdóname por llamarte tipo, ¿de acuerdo? No te enfades conmigo. El tipo que está encadenado y encarcelado, que está en prisión, le escribe una carta a los tipos que viven en libertad, que llevan a sus hijos al colegio, que van al Mercadona a hacer la compra del mes, que van a la pescadería a comprar el pescado, que se hacen un selfie así como morritos y lo cuelgan en TikTok. Aquellos tipos que viven en libertad, que van a sus trabajos diariamente. Este que está en cadenas, que está en prisión, les dice, no desmayéis, vivir en la plenitud de Dios. ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que hoy te impide a ti vivir en la plenitud de Dios? Pablo estaba en cadenas. Pablo estaba en prisiones. Y eso no le impidió enseñar, no le impidió animar, no le impidió predicar. ¿O Pablo estaba loco? ¿O realmente vivía una verdadera plenitud de vida
aún en una celda húmeda, oscura, pequeña y sin ventilación o con poca ventilación mientras estaba encadenado. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Qué es aquello que te impide vivir una plenitud de vida hoy, real, verdadera? ¿Qué es lo que te impide que en tu interior hoy fluyan ríos de agua viva? ¿Cuáles son las circunstancias que son en ti más altas que Dios? ¿Cuáles son los problemas que para ti son más profundos que Dios? El amor de Dios hacia ti es demasiado grande. Pablo les dice, no desmayéis. No desmayéis. Vivir en la plenitud de Dios. Por lo cual en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Los cristianos en aquellos tiempos eran perseguidos por el Imperio Romano. Muchos como Pablo eran encarcelados, otros torturados. Los filósofos de aquel tiempo, contrarios al Evangelio, también querían tener su terreno, su parcela. Los judíos que rechazaban a Cristo también perseguían a los que confesaban a Cristo. El cristiano nunca ha tenido la corriente a su favor. Si tú estás esperando los tiempos donde vengan los vientos y lleven tu barco a favor, si tú estás esperando esa corriente que te lleve a favor, los cristianos nunca han tenido la corriente a favor. Lo que sí han tenido es la seguridad de que Dios siempre va a vencer a través de ellos. Eso sí. El ruego final de Pablo es sublime. Él dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Utiliza 3 sinónimos para hacer hincapié en lo que quiere enseñar. Llenos, todo, plenitud. Son 3 sinónimos. Llenos, todo, plenitud. Dios no es rácano contigo. Dios quiere llenarte y quiere llenarte full, al 100%. Cuando Cristo dijo, yo he venido para dar vida, para que tengan vida y vida en abundancia, eso puede ser real en tu vida. Pero necesitas saber cómo es de profundo el amor de Dios, a causa de lo profundo que ha sido tu desobediencia y tu pecado delante de Dios. No desmayéis. En el 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si tú quieres disfrutar de una vida plena y verdadera, esa vida no puede depender de las circunstancias. No puede depender de tu economía, de tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, del barrio donde vives, si es bueno o no. No. Tu plenitud de vida, si depende de Dios, puede ser real, incluso encadenado en un sitio oscuro, húmedo y con poca alimentación. Incluso ahí, en ese lugar, puede ser real. ¿Lo crees? Entonces toca vivirlo. La cárcel no impidió a Pablo enseñar. En tus circunstancias extremas, Dios puede manifestarte cuidado, descanso y plenitud de vida verdadera. Me gustaría pedirte que te pusieras en pie un momento. Voy a
finalizar este mensaje con una oración. No sé si te has sentido identificado con algo de lo que has escuchado hoy. No sé si estás viviendo circunstancias difíciles que te están impidiendo vivir una vida de verdad, una vida plena en tu corazón, en tu ser interior. Pero si es así, hay una promesa hoy. Dios está aquí y puede llenar de tu corazón de toda su plenitud. Y si hay alguien aquí que quizás está viviendo de espaldas a Dios y a través del mensaje se ha dado cuenta de que vive de espaldas a Dios, yo te ruego que no lo dejes para mañana, no lo dejes para otro día. El amor de Dios fue mostrado en la cruz y puede ser vivo hoy en tu corazón. Si tú vienes hoy a Cristo, Él no te va a rechazar. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único camino a Dios. Así que allí donde tú estás, si tú has tenido en tu corazón alguna convicción sobre lo que has escuchado, dile a Dios que te arrepiente de tus pecados. Pídele perdón a Dios en Cristo y dile que tú quieres que Él habite completamente en tu corazón. Que tú no quieres vivir una vida donde dices creo en Dios, pero Dios no significa en realidad nada para ti. No es más que una vida farisaica. No es real en ti. Este mensaje es para ti. La oración con la que quiero terminar es la misma con la que termina Pablo en el versículo 20 y 21. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.